Encuentro Científico Internacional. Un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Los primeros días de enero y los primeros días de agosto. Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org. A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar en este encuentro con la ciencia especial. Estamos con el doctor Víctor Latorre Aguilar, que es el iniciador de la física en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también uno de los grandes promotores de la física en el Perú. Ha sido profesor de varias generaciones de físicos que ahora están dispersos, y de matemáticos también, que están dispersos en el mundo entero. Doctor Latorre, buenos días, ¿cómo se siente? Tiene 80 años, todavía joven. Desde luego. Porque lo veo usted siempre trabajando. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. También estamos con el doctor Fernando Ponce, que fue pues uno de sus alumnos de mi promoción, de nuestra promoción. Pero además contamos con la comunicación. Vamos a hacer una llamada a Marcel Morales, vamos a ver si nos va a contestar. Él también ha sido alumno de la promoción que ingresamos el 66, 67, Fernando ingresó el 66, y Marcel Morales, con el que habla, pues en el 67. Entonces, estamos más o menos, no al inicio, pero los primeros años de la física en el Perú. ¿Se acuerda usted, doctor? ¿Usted llegó o regresó? Marcelo Morales, naturalmente. Estaba, desde luego, llevando los cursos generales en primer año, pero luego, como manifestó interés por las matemáticas, ya empezó a direccionarse en ese sentido. Es un gran matemático ahora. Sí, él enseña en la Universidad de Grenoble matemáticas y también en la Escuela Normal de León. Fernando escogió el camino de la física. ¿Te acuerdas de esa época, Fernando? ¿Cómo fue? Por supuesto, es en el año 66, 67, que es cuando el profesor Víctor Latorre vuelve de Maryland. Era el primer doctor PhD en física que llegaba y nos traía una visión global de lo que ocurre en la física. Nos inspiró con sus clases magistrales, que, bueno, impresionó a todos y nos motivó a estudiar la física. Bueno, entonces vamos a conversar con Marcel Morales, que está en Grenoble. Marcel, ¿nos escuchas? Sí, los escucho muy bien. Estamos acá pues con el doctor Víctor Latorre, que tú te acuerdas que fue nuestro profesor. Dinos un poco, sí, ¿qué recuerdos tienes de esa época, del año 67, que ingresaste jovencito allí, lleno de sueños científicos? Sí, bueno, para mí los dos primeros años de la universidad, ¿no? Porque ya en realidad después del segundo año ya me dediqué a las matemáticas, ¿no? En esa época el primer año era común para los físicos, químicos y matemáticos, y el segundo año era ya especializado, ¿no? Entonces este primer año fue para mí algo muy muy interesante, porque yo nunca había hecho ni matemáticas ni física en ese nivel, ¿no? Y sobre todo fue una descubierta un descubrimiento de la investigación. Eso para mí fue muy muy importante, y creo que justamente con el profesor Latorre es con el que por la primera vez, tal vez, en sus cursos de física descubrí qué cosa era la investigación. ¿Y te acuerdas sus clases que nos daba con mucho detalle, usando dibujos, sí, vectores, que nos empujaba un poco a pensar, ¿no? Sí, me acuerdo muy bien de las clases del doctor Latorre, ¿no? Eran de un nivel era bastante riguroso, ¿no? Con bastantes cosas nuevas, y al mismo tiempo nos exigía bastante, ¿no? No nos ponía notas elevadas, eso hay que quejarnos, ¿no? Sí,
hay que quejarnos también, sí, pero bueno, a mí creo que me ha hecho bien, ¿no? A mí es lo que me gustaba, esas cosas así difíciles que yo no podía resolver y que, bueno, aunque me acuerdo muy bien de un examen que fue catastrófico para todos los, ¿no? Una catástrofe para todos los alumnos, ¿no? ¿Y qué problema te acuerdas, Marcel, qué problema te acuerdas que más te llamó la atención de esa época? ¿No tendrás alguna memoria, un tema en especial? Sí, tengo una memoria, muy bien. Todavía me acuerdo muy bien de un problema que el profesor Latorre nos puso y es la trayectoria de la Luna, ¿no? Sabiendo que la Luna tiene que dar vueltas periódicamente, ¿no? Alrededor de la Tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo está sujeta al Sol. Y lo que es fantástico es que la Luna, pues no se puede ver el lado oculto de la Luna nunca, ¿no? Entonces eso fue un problema de examen del profesor Latorre, me acuerdo muy bien. No, también hablando de eso, Marcel, y seguramente Fernando se acordará porque seguimos el mismo curso, que claro, nos hizo esta pregunta, ¿no? ¿Dibujan ustedes la trayectoria de la Luna en el sistema planetario solar? Y la mayoría pues hizo una trayectoria medio sinusoidal, haciendo ondulada, ¿no? Ondulada. Claro. Y todos salimos, bueno, no todos, algunos, en mi caso tuve la suerte de dar la solución que no le hice así ondulada, sino que me di cuenta, calculé que la fuerza del Sol era menor que era mayor que la fuerza de la Luna sobre la Tierra, de modo que siempre había en total una concavidad hacia adentro, ¿no? Entonces yo te decía, lo único que tiene que haber es una disminución de la concavidad, y pues me fui bien en esa oportunidad. ¿Te acuerdas tú, Fernando, de ese problema? Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué otro problema, Marcel? Tú estás desde Grenoble, vamos a concentrar la primera parte contigo. ¿Y cómo es que te fuiste a las matemáticas? Bueno, yo después del primer año tenía que escoger, porque de todos modos... No era la mala nota que te puso el doctor Latorre, por supuesto. No, porque en realidad tuve una de las mejores notas. Fue mala, pero tuve una de las mejores. No creo que nadie tuvo mala nota. Creo que todo el mundo tuvo mala nota, incluso tú y Fernando, ¿no? También. Ah, caramba, sí, pero no nos haga recordar, pues, por favor. Bueno, y ahora otro aspecto también del doctor Víctor Latorre es que nos visitaba, ¿no? Fernando, a ti te visitó, por supuesto, varias veces. Muchas veces, sí. O sea, que nos seguía y nos controlaba. Algunos se quejaban, decían, ¿qué hace el doctor Latorre? Viene acá. Cuando todavía estuve viviendo algunos años en París, el doctor Latorre pasó por ahí y me trajo muchas cosas de mi familia, porque yo le dije a mi familia, bueno, el doctor Latorre va a venir a visitarme, pero no pensaba que mi familia le iba a dar tantas cosas. Entonces lo vi llegar al doctor Latorre bien cargado. No se ha quejado hasta ahora. La amabilidad de traer tantas cosas, porque claro, no llegar así, venir a Francia cargado, no, demasiado. Podría ir a visitarlos no solamente por la curiosidad, el interés de ver qué cosas estaban haciendo, sino también porque iba a Trieste, al Centro Internacional de Física Teórica, que era el que me pagaba el pasaje y me daba además permiso para parar en París el tiempo que fuera necesario, a la ida o a la vuelta. Así que esa fue una gran época. Los pude ver a ustedes estudiando cada uno su curso en París y en otras ciudades, en Grenoble también. Conversar con ustedes, ver lo que hacían, cuánto tiempo les faltaba, en fin. Así que extraño mucho ese tiempo. Fernando, Claro. ¿te visitó Fernando a Estados Unidos? ¿Cómo fue esa época? Sí, el doctor Latorre venía, primeramente estuve yo en Maryland, que fue el mismo lugar donde el doctor Latorre estudió. Él estudió en la Universidad de Maryland, terminó ahí su doctorado el 66, vino a la Uni. El 71, que es 5 años después, yo fui a la Universidad de Maryland y me quedé en la misma casa donde había vivido el doctor Latorre.
Claro. Vamos a conversar más ampliamente contigo en el segundo bloque, Sí. pero aprovechemos que estamos con Marcel en Grenoble. Finalmente, Marcel, ¿qué cosa haces ahora? Sé que estás también en la Escuela Normal de Lyon. ¿Cómo ves tú la ciencia desde Francia en el Perú? ¿Está avanzando? ¿Hay ánimos o no? Bueno, fíjense, la semana pasada justamente estuve en un congreso en México y estuve muy agradablemente sorprendido a la vez por la calidad de nuestros compañeros mexicanos, ¿no? Que tienen equipos de investigación muy bien, que son muy bien soportados por el gobierno mexicano y que les dan condiciones para que trabajen en investigación. Y entonces estaba pensando, ¿no? También al mismo tiempo son gente muy unida. O sea, es una gente que entre ellos, bueno, tienen como todo el mundo, pequeñas peleas, todo, ¿no? Pero lo que para hacer ciencia hacen cuerpo común, ¿no? Para poder tener así una imagen de México y también para poder conseguir de las autoridades de mejores condiciones para la investigación, ¿ves? Entonces eso es algo que en Perú no sé, a veces me pongo a pensar cómo podría ser en Perú para que haya un grupo, ¿no? Entero, como tú estás tratando de hacerlo, pero que sea más general, que abarque pues todos los peruanos en matemáticas, en física, en química, una sociedad de matemática, física y química, algo así, que cubra y que sea bien unida para que pueda hacer progresar las ideas de la ciencia dentro del medio pues de la gente que decide, ¿no? Para que nos den más medios y para que efectivamente se obtenga esa profesión, ¿no? De investigador científico ahí en Perú. Muchas gracias, Marcel. Serás pues vienes en abril, entiendo, ¿no es cierto? Perdón, yo lo quisiera agradecer a Marcel el haberme enviado parte de su trabajo, una parte pequeñita, pero la más escogida, para la antología que estoy preparando. Gracias, Marcel, por eso. Gracias, doctora Torres. Ya es más o menos usted un artista, ¿eh? Así, además. Sí, el trabajo geométrico que hace lo acerca al arte. Así es. Claro vamos a estar con Marcel en abril. Participo a varios concursos matemáticos, artísticos y matemáticos, pero bueno, por el momento no he ganado. hasta abril, que estás por acá, Marcel. Ya. Muy bien. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a todos. Regresamos en el segundo bloque para conversar con Fernando Ponce, que también, por supuesto, tiene hermosos recuerdos de esas épocas que iniciaba la física en el Perú y él también en Estados Unidos.